Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Escucha bien, porque no lo repetiré. Si estás oyendo esto, ya es tarde. No recuerdo exactamente cuándo apareció por primera vez ese video, pero sí recuerdo dónde estaba cuando lo vi. Era una noche cualquiera, hace algunos años. Estaba en mi cuarto, navegando sin pensar demasiado en YouTube, en esa época en la que la plataforma todavía se sentía como un lugar impredecible. Abrías un video y terminabas viendo algo completamente distinto 20 minutos después. El algoritmo aún no estaba tan perfeccionado como ahora, y por eso mismo de vez en cuando aparecían cosas absurdas que terminaban volviéndose virales. Ese fue uno de esos casos. El video era corto, muy corto, no más de 20 o 30 segundos. La cámara apuntaba al suelo, se veía tierra húmeda, como si alguien estuviera en un jardín o en un parque después de la lluvia. En medio de esa tierra había un pequeño gusano, nada fuera de lo común. Pero entonces empezaba el beatbox. Un chico, que nunca aparecía en cámara, comenzaba a hacer sonidos rítmicos con la boca. Nada profesional, nada espectacular, solo el típico beatbox improvisado que alguien hace cuando está grabando algo con el celular. Y el gusano se movía, pero no se movía como un gusano normal. Se movía al ritmo. Cada golpe de sonido parecía coincidir con una contracción del cuerpo del animal, como si estuviera bailando. Era ridículo, pero también era extrañamente perfecto. El ritmo, el movimiento, la sincronización, todo coincidía de una forma demasiado exacta para ser casualidad. Recuerdo haber pensado que era uno de esos momentos absurdos que solo Internet podía producir. Un gusano bailando beatbox. Nada más. Vi el video, me reí y seguí viendo otras cosas. Y lo olvidé. O al menos eso creí. Muchos años después, hace unas semanas, estaba hablando con un amigo. Estábamos recordando videos antiguos de Internet. Esos que todo el mundo parecía haber visto en algún momento. Videos raros, animales haciendo cosas extrañas, clips virales que durante un tiempo estuvieron en todas partes. Y entonces él dijo algo. ¿Te acuerdas del gusano que bailaba beatbox? No tuve que pensar. La imagen apareció en mi cabeza de inmediato. La tierra húmeda, la cámara temblando, el sonido del beatbox, el gusano moviéndose. Sí, le dije, claro que me acuerdo. Mi amigo sonrió. Ese video era buenísimo. Parecía una conversación normal, hasta que intentó buscarlo. Sacó el teléfono y abrió YouTube. Escribió algo como Beatbox Worm. Nada. Intentó otra cosa. Gusano Beatbox. Nada. Probó en inglés. Dancing Worm Beatbox. Nada. Durante los primeros minutos lo tomamos con humor. Internet está lleno de contenido. A veces simplemente cuesta encontrar algo específico. Pero pasaron 5 minutos. Luego 10. Y el video no aparecía. Seguro lo borraron, dijo finalmente. Cerró la aplicación y la conversación siguió con otro tema. Pero algo me quedó dando vueltas. Porque ese video no era algo oscuro. No era un clip perdido en un foro extraño. Era viral. Lo recuerdo claramente. Había compilaciones, memes, incluso parodias. Era uno de esos clips que durante un tiempo aparecía en todas partes. Así que cuando llegué a casa, decidí buscarlo. Pensé que sería fácil. No lo fue.
Primero probé en YouTube. Usé todas las combinaciones de palabras que se me ocurrieron. Worm Beatbox, Beatbox Worm Viral, Dancing Worm Beatbox. Nada. Después probé en TikTok. Nada. Twitter. Nada. Incluso busqué en compilaciones de videos virales antiguos. Nada. Lo extraño no era solo que el video no estuviera. Lo extraño era que no había rastros de él. Ni reposts, ni reacciones, ni memes, nada. Era como si nunca hubiera existido. Durante los días siguientes seguí buscando. No de forma obsesiva, pero cada vez que tenía un momento libre, volvía a intentarlo. Probé foros, probé Reddit, probé motores alternativos, incluso pregunté a una inteligencia artificial si conocía el video. La respuesta siempre fue la misma: no había registros. Entonces fue cuando empecé a notar algo curioso. Algunas personas sí lo recordaban. Muy pocas, pero existían. En un foro antiguo encontré un comentario perdido en un hilo sobre videos desaparecidos. Alguien escribió: ¿alguien recuerda un video donde un gusano parecía bailar mientras un chico hacía beatbox? No tenía respuestas, pero la descripción era exactamente la misma. Decidí seguir investigando. Y ahí fue cuando apareció algo que no esperaba encontrar. Un concepto que algunas personas llaman limpieza algorítmica. Durante años, Internet se vio como un archivo permanente. Algo que se subía quedaba ahí para siempre. Pero eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo. Hoy, la mayor parte de Internet está controlada por algoritmos. Algoritmos que deciden qué se muestra, qué se recomienda, qué desaparece y, en algunos casos, qué se elimina por completo. Empresas tecnológicas han borrado millones de videos en los últimos años, a veces por derechos de autor, a veces por contenido inapropiado, a veces por razones que nunca se explican. Pero incluso cuando algo se borra, normalmente quedan rastros, capturas, reposts, archivos. El Internet rara vez olvida del todo, excepto cuando muchas plataformas eliminan lo mismo al mismo tiempo. Y ahí fue cuando la historia se volvió más extraña, porque encontré algo aún más inquietante. En 2018, un pequeño grupo de investigadores de cultura digital publicó un análisis sobre fenómenos virales desaparecidos. No hablaban de teorías conspirativas, solo de estadísticas. Analizaron miles de videos que en algún momento fueron virales y luego dejaron de existir. Algunos simplemente perdieron relevancia, otros fueron eliminados, pero en algunos casos sucedía algo distinto. Había videos que desaparecían completamente del registro digital, sin copias, sin referencias, sin archivos, solo recuerdos. Los investigadores mencionaban un posible motivo, uno que casi nadie considera: los sistemas de moderación automática. Muchas plataformas utilizan inteligencia artificial para detectar contenido problemático, pero estos sistemas no siempre funcionan bien. A veces eliminan cosas por error, y cuando eso ocurre a gran escala, el contenido puede desaparecer por completo, no porque alguien lo censure, sino porque los algoritmos lo clasificaron mal. Pero el caso del gusano beatbox tenía algo distinto, porque ese video no solo había desaparecido, parecía haber desaparecido demasiado bien. Una noche decidí hacer algo simple. Pregunté en un grupo de amigos, solo una pregunta: ¿alguien recuerda un video donde un gusano bailaba mientras alguien hacía beatbox? 3 personas respondieron. Las 3 recordaban exactamente lo mismo: un gusano, tierra húmeda, beatbox, movimiento sincronizado. Uno incluso recordó algo que yo había olvidado: el sonido de alguien riéndose detrás de la cámara. 4 personas, el mismo recuerdo, pero ningún video. Ahí fue cuando alguien mencionó algo que me incomodó un poco. Dijo: eso suena como un efecto Mandela. El término se usa para describir recuerdos compartidos de cosas que aparentemente nunca existieron, personas que recuerdan el mismo detalle aunque no haya evidencia. Pero hay algo curioso sobre ese fenómeno.
Normalmente los recuerdos no coinciden exactamente. En cambio aquí sí coincidían, demasiado. Desde entonces sigo buscando. Y de vez en cuando aparece alguien más que dice recordarlo. Siempre la misma escena, siempre el mismo gusano, siempre el mismo beatbox. Pero el video sigue sin aparecer. Hay una última posibilidad, una que algunos investigadores de cultura digital mencionan en voz baja. Una teoría que suena absurda, pero que cada vez se vuelve más plausible. Que el Internet no es realmente un archivo permanente, es un sistema vivo, y como cualquier sistema, también puede olvidar. No porque alguien lo ordene, sino porque la estructura misma del sistema elimina lo que considera irrelevante, como una especie de selección natural digital. Si eso es cierto, entonces es posible que el video del gusano beatbox simplemente haya sido borrado por el tiempo, no de nuestros recuerdos, pero sí de la red. Y sin embargo, hay algo que todavía me incomoda, porque cuando intento recordar ese video, hay un detalle que vuelve siempre, un detalle pequeño, algo que ninguno de mis amigos había mencionado, pero que ahora no puedo sacar de mi cabeza. El gusano no solo se movía al ritmo, había un momento, muy breve, en el que parecía detenerse completamente, como si reaccionara al sonido, como si lo estuviera escuchando. Tal vez sea un recuerdo inventado, tal vez nunca existió ese video. Tal vez el Internet simplemente lo olvidó. O tal vez, solo tal vez, hubo algo en ese clip que no debía permanecer en línea. Algo tan insignificante que nadie lo notó, excepto los sistemas que vigilan todo lo que subimos a la red. Sistemas que observan, clasifican y a veces eliminan. Porque si algo nos ha enseñado Internet en los últimos 20 años, es que lo verdaderamente extraño no es lo que se vuelve viral. Lo verdaderamente extraño es lo que desaparece sin dejar rastro. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Hay lugares donde el silencio pesa más que las paredes. Quienes crecieron en internados suelen recordarlo de la misma manera. Horarios estrictos, dormitorios largos con camas alineadas, el sonido metálico de las puertas cerrándose por la noche y esa sensación de estar lejos de todo lo que era familiar. En la primavera de 1982, en Sevilla, el Hogar San Fernando funcionaba exactamente así. Un colegio interno austero, disciplinado, donde decenas de menores pasaban meses completos lejos de sus familias. Durante el día, el lugar parecía normal. Clases, comedor, patios, rezos. Pero por la noche el edificio cambiaba. No era algo que figurara en reglamentos ni en informes. Era una sensación compartida entre los chicos. Cuando las luces se apagaban y los pasillos quedaban en penumbra, el silencio se volvía demasiado profundo. Muchos años después, algunos de aquellos internos todavía recuerdan una noche concreta entre mayo y junio de ese año. Una noche que comenzó con aburrimiento y terminó con varios menores heridos, vidrios rotos y una historia que casi nadie quiso volver a mencionar.
La rutina nocturna en el internado era siempre igual. A las 10 en punto se apagaban las luces del pasillo. A las 10:30 los cuidadores hacían la última ronda. Y después silencio absoluto. O al menos ese era el plan. Pero los adolescentes siempre encuentran formas de romper la rutina. Según el testimonio que ha sobrevivido hasta hoy, aquella noche un pequeño grupo de chicos se reunió en una habitación del segundo piso. No era algo raro, lo hacían a menudo. Hablar en voz baja, contar historias, matar el tiempo antes de dormirse. Lo que sí era distinto era el objeto que tenían sobre la mesa. Una tabla improvisada, cartón recortado, letras dibujadas con bolígrafo, un vaso pequeño colocado en el centro, una ouija. Nadie recuerda exactamente quién la llevó. En internados como aquel, los objetos pasaban de mano en mano sin que los adultos se enteraran. Al principio todo era una broma, preguntas tontas, risas contenidas para no despertar a los demás. ¿Hay alguien ahí? El vaso no se movía. ¿Hay algún espíritu aquí? Nada. Los chicos empezaron a perder interés, hasta que uno de ellos, según recuerdan, propuso hacer preguntas de verdad. Preguntas sobre el edificio, sobre cosas que se rumoreaban en los dormitorios. Porque todos los internados tienen historias, y el Hogar San Fernando no era la excepción. Algunos decían que antes había sido otra institución. Otros hablaban de accidentes antiguos, historias que los chicos repetían en voz baja después de apagar las luces. Aquella noche alguien preguntó algo muy concreto, algo sobre si alguien había muerto allí. Durante unos segundos el vaso se movió. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado para eso. Primero pensaron que alguien lo había empujado, pero todos tenían apenas la punta de los dedos apoyada. El vaso se deslizó lentamente hacia una letra, después hacia otra. Los chicos dejaron de reír. Uno de los muchachos empezó a comportarse de forma extraña. Eso es lo que dicen todos los testimonios. No hay acuerdo en los detalles, pero sí en lo esencial. Se quedó quieto, demasiado quieto. Uno de los chicos recordaría años después que su rostro parecía haberse vaciado de expresión, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Al principio pensaron que estaba bromeando. Le hablaron, le empujaron el hombro. No reaccionó. Sus ojos seguían abiertos, pero parecía mirar a través de la habitación. Alguien sugirió detener el juego, mover el vaso hasta la palabra adiós, como indicaban las reglas, pero el chico retiró la mano del tablero, se levantó de la silla y salió de la habitación, sin decir nada. Los demás pensaron que iba al baño, pero no volvió. Pasaron unos minutos, demasiados, y entonces empezaron a escucharse pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados. En los internados los pasillos amplifican cualquier sonido. El golpe de una puerta puede escucharse en todo el piso. Esa noche los chicos comenzaron a escuchar algo más. Golpes. Al principio suaves, luego más fuertes. Uno, después otro, como si alguien estuviera golpeando puertas con algo duro.
Las habitaciones cercanas empezaron a encender luces. Algunos internos salieron al pasillo y lo vieron. El mismo chico que había salido de la habitación, pero no estaba igual. Según quienes lo recuerdan, sostenía algo en la mano, un objeto metálico, un pincho improvisado, algo que parecía una herramienta tomada de un cuarto de mantenimiento. Nadie supo de dónde la había sacado. Lo que sí recuerdan es la forma en que caminaba, lento, golpeando las puertas y diciendo algo. Algunos aseguran que eran amenazas, otros dicen que apenas se entendían palabras, pero varios coinciden en un detalle inquietante: la voz. No sonaba como la suya, era más grave, más áspera, como si estuviera hablando con la garganta cerrada. Los chicos comenzaron a retroceder hacia sus habitaciones. Algunos cerraron las puertas, otros se escondieron bajo las camas. Pero en una de las habitaciones ocurrió algo diferente. Un grupo de menores se encerró dentro de la habitación y decidió bloquear la puerta. Usaron lo que tenían a mano: camas, mesas pequeñas, un armario. Empujaron todo contra la puerta mientras escuchaban los pasos acercarse por el pasillo. El sonido del metal golpeando las puertas seguía avanzando, uno tras otro, hasta detenerse frente a la suya. El silencio que siguió fue breve. Luego llegó el primer golpe. El pincho chocó contra la madera con un sonido seco. Alguien dentro de la habitación empezó a llorar. Otro intentaba mantener la calma. «No va a entrar», decía, «no puede». Pero entonces el objeto atravesó parcialmente la puerta. La punta metálica se clavó en la madera. El golpe hizo temblar el improvisado bloqueo de muebles. En ese momento, los chicos entendieron algo. Si la puerta cedía, no tenían salida, porque las habitaciones del segundo piso solo tenían dos opciones: el pasillo o la ventana. La ventana daba a un patio interior, pero no directamente. Debajo había una cubierta de cristal, un techo translúcido que protegía una zona del edificio. Nadie pensaba en eso en ese momento. El miedo funciona de otra manera. Uno de los chicos abrió la ventana. El aire frío de la noche entró en la habitación. Desde el pasillo llegó otro golpe contra la puerta. Los muebles crujieron. Alguien gritó que no iba a aguantar. Entonces tomaron una decisión desesperada: salir por la ventana. La idea era simple: caer sobre la cubierta y correr hacia otro lado del edificio. Lo que no calcularon fue el peso. El primero saltó, el segundo detrás, después otro. Cuando varios cuerpos cayeron sobre el vidrio, el sonido fue inmediato: un estallido seco. El cristal se rompió y todos cayeron al patio inferior entre fragmentos cortantes. El caos que siguió despertó a todo el internado. Gritos, cristales cayendo, pasos corriendo por los pasillos. Los cuidadores llegaron minutos después. Encontraron a varios chicos en el patio, heridos, sangrando. Uno tenía un corte profundo en la pierna, otro en el brazo, un tercero había golpeado la cabeza durante la caída. Los fragmentos de vidrio estaban por todas partes. Mientras tanto, en el segundo piso, el joven que había provocado el pánico parecía haber cambiado otra vez. Cuando el personal lo encontró,
Ya no estaba gritando ni golpeando puertas. Estaba sentado en el suelo del pasillo, respirando con dificultad, como si despertara de algo. Tuvieron que sujetarlo, pero ya no oponía resistencia. Con el paso de los minutos, su comportamiento volvió a parecer normal, demasiado normal. El incidente fue controlado antes de que amaneciera. Ambulancias, revisiones médicas, un informe interno y después silencio. Muchos años más tarde, un investigador llamado Copérnico García consiguió recopilar algunos testimonios indirectos de antiguos alumnos. Según esas versiones, el episodio sí llegó a aparecer en la prensa local, concretamente en el diario El Correo de Andalucía, pero localizar ese artículo hoy es difícil. La hemeroteca tiene vacíos, archivos perdidos, páginas que nunca se digitalizaron. Lo único que permanece es un testimonio grabado, un relato contado décadas después y algunos recuerdos fragmentados. Uno de los antiguos alumnos, Francisco García, describió el episodio de forma sencilla. Algo pasó aquella noche. Un chico perdió la cabeza. Según él, el párroco que visitaba el internado ofreció una explicación que muchos prefirieron aceptar. Dijo que había sido obra del demonio, que el muchacho había estado poseído, pero que después todo había pasado. El chico se recuperó, la vida siguió, el internado continuó funcionando. Sin embargo, hay otro detalle que aparece repetidamente en los relatos, algo que no ocurrió solo esa noche. Personas que han trabajado en el edificio durante años mencionan fenómenos extraños, no de forma oficial, nunca en informes, pero sí en conversaciones privadas. Luces que se encienden solas en habitaciones vacías, puertas que se abren lentamente en los pasillos, cambios bruscos de temperatura en ciertas zonas del edificio y a veces algo más difícil de explicar, voces, no gritos, no conversaciones, solo sonidos breves, como si alguien pronunciara una palabra en el patio interior, aunque no haya nadie allí. Han pasado más de 40 años desde aquella noche. El Hogar San Fernando sigue siendo recordado por muchos como un lugar normal, un internado más, pero entre quienes estuvieron allí en 1982 hay algo que nunca desapareció del todo: la sensación de que aquella noche no fue simplemente un ataque de histeria, ni un juego que salió mal, porque varios de los chicos que participaron en la Ouija recuerdan algo que rara vez cuentan. Cuando el vaso empezó a moverse por primera vez, no estaba respondiendo a una pregunta cualquiera, estaba deletreando un nombre que ninguno de ellos reconocía, un nombre que nunca apareció en los registros del internado, pero que según algunos testimonios volvió a escucharse después, a veces en el pasillo, a veces en el patio, susurrado, como si alguien siguiera intentando terminar la conversación que comenzó aquella noche, la conversación que nadie debió iniciar. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después.
Hay historias familiares que se cuentan durante años, casi siempre entre risas nerviosas. Historias que, en su momento, parecieron una simple coincidencia, algo curioso, incluso anecdótico, pero con el paso del tiempo, cuando se recuerdan los detalles con más calma, la sensación cambia. Lo que antes parecía una casualidad empieza a sentirse demasiado preciso, demasiado exacto. En mi familia hay una historia así, una historia que ocurrió hace más de 25 años y que hasta hoy sigue sin tener una explicación convincente. No hubo fenómenos espectaculares, no hubo objetos moviéndose solos, ni voces en la oscuridad. Solo dos niñas, dos momentos distintos en el tiempo y la misma mujer sentada en el mismo lugar. A finales de los años 90, uno de mis primos, llamémoslo Andrés, decidió mudarse con su esposa a una casa en un barrio residencial tranquilo. Era una de esas zonas suburbanas que parecen todas iguales, calles amplias, árboles jóvenes plantados frente a las casas, garajes pequeños y jardines que la gente intenta mantener presentables los fines de semana. Nada fuera de lo común. La casa tenía aproximadamente 200 metros cuadrados. No era nueva, pero tampoco vieja, unos 10 o 15 años de construida. Techo inclinado, fachada sencilla, ventanas amplias. Una casa normal. Andrés y su esposa tenían 2 hijas pequeñas en ese momento. La mayor tenía 4 años, la menor apenas 2. Para ellos era el tipo de lugar ideal para empezar una vida familiar tranquila. Las primeras semanas transcurrieron como ocurre en cualquier mudanza. Cajas en todas partes, muebles que aún no encuentran su lugar definitivo, discusiones menores sobre dónde va cada cosa. Nada que llame la atención. Hasta una tarde. Habían pasado apenas unos días desde que se mudaron. La hija mayor estaba jugando en la sala mientras su madre organizaba algunos objetos en la cocina. En algún momento, la niña se levantó y caminó hacia el baño del pasillo. Un baño pequeño, nada especial. Unos segundos después, se escuchó un grito. No fue un grito largo, sino corto y repentino. El tipo de grito que hace pensar que un niño se cayó o se golpeó con algo. Su madre corrió de inmediato. Cuando llegó al baño, encontró a la niña parada en la puerta, con los ojos muy abiertos. No lloraba, solo estaba mirando hacia el interior. ¿Qué pasó?, preguntó su madre. La niña tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que, en ese momento, sonó más extraño que aterrador. «Hay una señora». La madre miró dentro del baño. No había nadie. Pensó que quizá la niña había visto su propio reflejo o alguna sombra. «¿Qué señora?», preguntó. La niña señaló hacia el inodoro. «Está sentada ahí». Su madre volvió a mirar. El baño estaba completamente vacío. Entonces la niña dio un detalle más. «Es viejita y tiene el pelo rojo». No dijo nada más. No parecía asustada en el sentido habitual, más bien confundida, como si hubiera entrado a un lugar esperando encontrarlo vacío y hubiera descubierto que alguien ya estaba ahí. La madre revisó todo el baño, incluso detrás de la puerta. Nada. Finalmente, asumieron lo más lógico: imaginación infantil. Los niños de 4 años ven cosas todo el tiempo: amigos invisibles, sombras que parecen personas, reflejos que se interpretan mal. Así que el incidente quedó archivado como una curiosidad, una de esas cosas que se cuentan después diciendo: los niños tienen mucha imaginación. Y la vida continuó. Lo extraño es lo que ocurrió después, o mejor dicho, lo que no ocurrió. Durante los siguientes 5 o 6 años, la familia vivió en esa casa sin experimentar absolutamente nada extraño. No hubo comentarios de las niñas, no hubo ruidos inexplicables, ni puertas que se abrieran solas. Nada. La casa funcionaba como cualquier otra. Las niñas crecieron, fueron a la escuela,
Celebraron cumpleaños. La historia de la señora pelirroja se volvió una anécdota olvidada, algo que tal vez se mencionó 1 o 2 veces durante reuniones familiares, pero que nunca generó preocupación real. Para todos los efectos, aquel momento había sido solo una imaginación pasajera de una niña pequeña, hasta que llegó el día de la despedida. Después de varios años, Andrés recibió una oportunidad laboral en otra ciudad. Decidieron mudarse. Como suele pasar, antes de irse, organizaron una reunión familiar en la casa. Una barbacoa sencilla, nada formal. Era una tarde de fin de semana. Había niños corriendo por el jardín, adultos conversando cerca de la parrilla, música suave sonando en el fondo. La casa estaba llena. Entre los invitados estaba otro primo que había llegado con su hija. La niña tenía unos 5 años. No conocía bien la casa. Para ella todo era nuevo. En algún momento de la tarde, la niña entró a la casa para buscar el baño. Nadie le prestó demasiada atención. Los niños entran y salen todo el tiempo en reuniones así. Pero unos segundos después, se escuchó algo que hizo que varias personas se quedaran en silencio. Un llanto. No era un llanto suave, era un llanto desesperado. La niña salió corriendo de la casa hacia la cocina, con el rostro completamente pálido. Su padre fue el primero en reaccionar. ¿Qué pasó? La niña apenas podía hablar entre lágrimas. «Hay una señora», dijo. En ese momento, algunos adultos pensaron lo mismo que años atrás. Una confusión, un susto infantil. Pero entonces, la niña añadió algo más, algo que hizo que varias personas se miraran entre sí. «Está sentada en el baño». Hubo un silencio extraño. Uno de los adultos preguntó con calma, «¿Cómo es la señora?». La niña respondió sin dudar, «Es viejita y tiene el pelo rojo». El problema era que casi nadie en esa reunión conocía la historia del primer incidente. La niña que había visto a la mujer años atrás estaba jugando afuera, completamente ajena a lo que ocurría. Y la niña que acababa de describir a la anciana jamás había escuchado esa historia, ni siquiera vivía en la misma ciudad. Los adultos comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Alguien mencionó en voz baja lo ocurrido años atrás. Poco a poco, la conversación se fue armando como un rompecabezas. 2 niñas, 2 momentos separados por años, la misma descripción, el mismo lugar, la misma acción. Una anciana pelirroja sentada en el inodoro, sin hablar, sin moverse, sin mirar a nadie. Solo estaba ahí. Lo más inquietante no fue solo la coincidencia, fue el momento en que ocurrió cada aparición. La primera ocurrió pocos días después de que la familia llegara a la casa. La segunda ocurrió pocos días antes de que se fueran. Durante todos los años intermedios, nada. Nadie habló abiertamente de fantasmas esa noche. En realidad, la mayoría trató de mantener el ambiente lo más normal posible. Los niños volvieron a jugar, la música siguió sonando. Pero algo había cambiado, porque ahora había un patrón, una especie de simetría que resultaba difícil de ignorar. Como si algo, lo que fuera, estuviera allí al principio y también al final. Como si hubiera marcado 2 puntos, llegada, despedida. Y en medio de esos 2 puntos, silencio absoluto. Pasaron varios años más, la familia siguió con sus vidas. La historia se volvió parte del repertorio de anécdotas familiares raras, hasta que un día surgió un dato que nadie esperaba. Un amigo cercano de la familia mencionó algo casualmente durante una conversación. Resultó que él había crecido en la casa de enfrente de aquella vivienda. Había pasado su infancia viendo quién entraba y quién salía de ese lugar. Cuando se mencionó la historia de las niñas, su reacción fue curiosa. No se sorprendió, solo dijo algo que nadie en la familia sabía. La dueña anterior de la casa había sido una mujer mayor, vivía sola y tenía el pelo rojo. Murió alrededor de 1998,
dentro de la casa. Es importante aclarar algo. Nadie en la familia afirma que la casa estuviera embrujada. Nunca hubo más incidentes, nunca se escucharon pasos en la noche, ni objetos que se movieran solos. La familia vivió años enteros sin sentir miedo. De hecho, muchos dicen que fue una casa bastante tranquila. Eso es precisamente lo que vuelve la historia tan extraña, porque si hubiera habido más fenómenos, sería fácil encajarlo dentro de la típica narrativa de una casa embrujada. Pero aquí no. Solo ocurrieron 2 momentos, 2 escenas breves, 2 niñas que entraron al mismo baño y encontraron a alguien sentado allí. Cuando se reconstruyen los hechos hoy, con distancia, hay varias posibilidades. La primera es la más simple: imaginación infantil. Los niños tienen una capacidad enorme para interpretar mal lo que ven. Una sombra, un reflejo, una forma en la pared. La segunda posibilidad es la coincidencia. Tal vez ambas niñas imaginaron a una anciana pelirroja por razones completamente distintas. La mente humana es experta en encontrar patrones donde no los hay. Pero hay un detalle que sigue generando inquietud. Ninguna de las niñas habló de una figura borrosa. Ambas describieron a alguien sentado, quieto, en silencio, como si ese fuera su lugar habitual. Si aquella mujer realmente vivió allí durante años, es posible que ese baño fuera uno de los lugares donde más tiempo pasó. Un espacio cotidiano, un espacio íntimo, un lugar donde la vida diaria ocurre sin que nadie piense demasiado en ello. Y si algo de esa presencia permaneció, quizá no estaba allí para asustar, quizá simplemente estaba donde siempre había estado. Hay un último elemento que la familia menciona a veces, algo pequeño, pero inquietante. Las 2 niñas describieron exactamente la misma escena. La anciana no hablaba, no se movía, no miraba a nadie, solo estaba sentada, como si no notara que alguien había entrado, como si no estuviera reaccionando al presente, como si estuviera repitiendo una escena de otra época, una escena que ya había ocurrido. Tal vez fue imaginación, tal vez coincidencia, o tal vez algo que simplemente no entendemos. Pero si existe una posibilidad más, una que nadie puede confirmar ni negar, es esta: que durante todos esos años, mientras la familia vivía su vida cotidiana en esa casa, alguien más también estaba allí, en silencio, en el mismo lugar de siempre, esperando. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Esos recuerdos de la infancia que con el tiempo se deforman. Otros simplemente desaparecen. Pero hay algunos que permanecen intactos, precisamente porque nunca logramos explicarlos. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía entre 8 y 12 años, en un pequeño barrio de una ciudad intermedia de Colombia.
No era un lugar extraño. Era una zona común, de casas pegadas unas con otras, patios pequeños, perros que ladraban por las noches y el sonido constante de las motos pasando por la avenida principal. Mi vida, en ese momento, era la de cualquier niño. Iba a la escuela en la mañana, volvía a casa al mediodía, almorzaba con mi madre. Por las tardes salía a jugar fútbol en la calle con los vecinos o montaba bicicleta hasta que comenzaba a oscurecer. Nada fuera de lo normal. Por eso, cuando ocurrió la primera vez, ni siquiera pensé que fuera algo importante. Fue en la escuela. Recuerdo perfectamente el salón, pupitres de madera rayados con nombres, un ventilador viejo girando lentamente en el techo y el olor permanente del marcador del tablero. Estábamos copiando algo del cuaderno cuando escuché claramente una voz detrás de mí. «Juan». Era la voz de mi mamá. No fue un grito, fue una llamada corta, casi susurrada, como cuando alguien quiere llamar tu atención sin interrumpir demasiado. Me giré de inmediato. Pensé que tal vez había llegado a buscarme por alguna razón, pero detrás de mí solo estaban mis compañeros, nadie más. La puerta del salón seguía cerrada. La profesora seguía escribiendo en el tablero. Miré hacia la ventana. Afuera estaba el patio vacío. Esperé unos segundos, confundido. «¿Qué pasó?», me preguntó el niño sentado a mi lado. «Nada», respondí. Volví a mirar hacia adelante y seguí copiando. En ese momento lo asumí como algo simple. Tal vez había imaginado la voz. Los niños escuchan cosas todo el tiempo. No volví a pensar en eso. Pasaron varios meses. Yo ya ni recordaba lo ocurrido en la escuela. Una noche estaba en mi habitación. Tenía un pequeño televisor sobre una mesa de plástico y estaba viendo un programa cualquiera antes de dormir. La casa estaba en silencio. Mi madre estaba en la cocina y mi padrastro aún no había llegado del trabajo. Recuerdo que miré el reloj, casi las 10. Entonces lo escuché. «Juan». Esta vez la voz venía desde el patio. Era la voz de un amigo mío del barrio. La reconocí de inmediato. Me levanté de la cama. Pensé que tal vez quería que saliera a jugar o mostrarme algo. Caminé hasta la puerta que daba al patio. «¿Qué pasó?», dije mientras abría. El patio estaba completamente vacío. Niños del barrio solían saltar la reja para llamarnos desde allí, pero esa noche no había nadie. Ni pasos, ni risas, ni movimiento. Solo el sonido lejano de un televisor en la casa vecina. Cerré la puerta lentamente y volví a la habitación. Recuerdo que me quedé quieto unos segundos pensando en lo mismo que la vez anterior. Tal vez lo había imaginado. Tal vez había sido un sonido parecido. Quizá la televisión, quizá el viento. Los niños también se convencen rápido de esas explicaciones. Así que me dormí, y con el tiempo lo olvidé otra vez. Durante los años siguientes ocurrió algo curioso. Los incidentes regresaban, pero nunca seguidos. Pasaban meses de absoluta normalidad, y de repente volvía a suceder. Siempre igual, una voz conocida, una sola palabra, mi nombre, nada más. Nunca era una frase, nunca una conversación, solo eso, Juan, y silencio, siempre silencio después. Una de las cosas que más me desconcertaba era el lugar donde sucedía, porque no siempre era en casa. A veces era en la escuela, otras veces en la calle. Recuerdo una tarde jugando fútbol con mis amigos. El balón había salido rodando hacia una esquina. Fui a recogerlo. Cuando me agaché para levantarlo,
escuché claramente detrás de mí. Juan. Era la voz de mi mamá otra vez. Me levanté de inmediato. Miré hacia la calle, pero mi casa quedaba a varias cuadras, y en ese momento ella estaba trabajando. Mis amigos seguían jugando al otro lado de la cancha improvisada. ¿Qué pasó?, gritó uno de ellos. Nada. No dije más. Ni siquiera lo comenté, porque empezaba a sentir algo extraño, algo difícil de explicar incluso siendo niño. Las voces siempre eran de personas cercanas, personas que conocía perfectamente, pero nunca estaban allí. Había algo más inquietante. Las voces eran extremadamente breves. No era como escuchar a alguien hablar normalmente. Era más bien como un sonido que ocurría justo en el límite de la percepción. Si parpadeabas, lo perdías. Era un instante, pero suficiente para reconocer la voz y suficiente para saber que no era simplemente un ruido. Eso era lo que más me inquietaba. El cerebro humano puede confundirse con sonidos, pero reconocer la voz exacta de alguien es otra cosa. La experiencia más clara ocurrió cuando tenía aproximadamente 10 años. Nuestra casa era estrecha. Un pasillo largo conectaba la sala con las habitaciones. Una noche me levanté para ir al baño. La casa estaba completamente oscura. Solo entraba algo de luz por una ventana que daba a la calle. Caminé descalzo por el pasillo y justo cuando pasé frente a la puerta de la sala, lo escuché. Juan. La voz venía desde el final del pasillo. Era la voz de mi mamá, pero mi madre estaba durmiendo en su habitación. La puerta estaba cerrada. Me quedé completamente quieto, esperando que volviera a llamarme, esperando que escuchara algún movimiento, pero no ocurrió nada. La casa seguía en silencio, un silencio pesado. Regresé lentamente a mi habitación. No fui al baño esa noche. Con el tiempo, empecé a notar algo que entonces no supe explicar. Las voces nunca parecían venir de una distancia clara. No sonaban lejos, pero tampoco cerca. Era como si el sonido estuviera en el espacio, como si no tuviera dirección. Eso hacía imposible localizar de dónde venía. A veces parecía detrás, a veces al lado, a veces justo encima del oído, pero nunca exactamente en un lugar. Durante mucho tiempo no conté nada, no porque creyera que fuera algo sobrenatural, sino porque temía que pensaran que estaba imaginando cosas, y en parte yo mismo lo pensaba. Tal vez era mi mente, tal vez era estrés, tal vez los niños simplemente escuchan cosas que no existen, pero había algo que no encajaba: la precisión de las voces, el hecho de que siempre fueran familiares, y sobre todo, que solo dijeran una cosa: mi nombre. La última vez ocurrió cuando tenía 12 años. Recuerdo el día con bastante claridad. Era una tarde lluviosa. Había salido temprano de la escuela y estaba solo en casa. Mi madre aún no regresaba del trabajo. La lluvia golpeaba el techo de zinc del patio, ese sonido constante que llena toda la casa. Estaba haciendo tareas en la mesa de la sala. Entonces lo escuché. Esta vez fue distinto. No fue un susurro breve, fue un poco más claro. Juan. Levanté la cabeza. Miré hacia la puerta de la casa. Pensé que mi madre había llegado. Me levanté de la silla. Caminé hacia la entrada. Abrí la puerta. La calle estaba vacía. La lluvia seguía cayendo. No había nadie. Pero cuando cerré la puerta y me giré para volver a la mesa, sentí algo que nunca había sentido antes. La sensación de que alguien había estado demasiado cerca, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre justo detrás de mí, más cerca del oído, tan cerca que casi podía sentir el aire del susurro. Miré hacia atrás,
pero la casa seguía vacía. Esa fue la última vez. Después de ese día, nunca volvió a ocurrir. Las voces desaparecieron por completo. No gradualmente, simplemente dejaron de suceder. Pasaron los meses, luego los años. Nada, como si el fenómeno hubiera terminado de repente. Hoy soy adulto. He pensado muchas veces en esas experiencias. He intentado explicarlas de forma racional. Algunos psicólogos hablan de algo llamado alucinaciones auditivas benignas en la infancia. Fenómenos breves que ocurren cuando el cerebro está desarrollando su percepción. También existe algo conocido como ilusiones auditivas, donde el cerebro interpreta sonidos ambiguos como voces familiares. ¿Podría ser eso? Tal vez lo fue. Pero hay algo que todavía me inquieta, porque, a pesar de todo, las voces siempre tenían 3 características muy precisas. 1. Siempre eran de personas cercanas. 2. Siempre decían solo mi nombre. 3. Siempre ocurrían cuando yo estaba solo. Nunca cuando había alguien más alrededor. Nunca cuando podía confirmarlo con otra persona. Siempre en silencio. Siempre en momentos normales. Hace algunos años hablé con mi madre sobre esto. Nunca se lo había contado. Pensé que tal vez se reiría, pero no lo hizo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que todavía recuerdo. A mí también me pasaba cuando era niña. No me dio más detalles, solo eso. Desde que empecé a contar esta historia, algunas personas me han escrito para decirme algo similar, que durante su infancia también escuchaban su nombre. Una sola vez, una voz conocida, y luego silencio. Siempre silencio. Tal vez sea solo un fenómeno psicológico común. Tal vez la mente humana tiene formas curiosas de llenar el silencio. O tal vez, cuando somos niños, escuchamos cosas que después dejamos de percibir. Cosas que no desaparecen, solo aprenden a quedarse quietas, esperando, en el silencio, y llamando una vez más. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. En septiembre de 1964, la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California, era uno de los lugares más vigilados de Estados Unidos. Desde allí se realizaban pruebas cruciales del programa nuclear norteamericano. Misiles balísticos Minuteman eran lanzados desde silos subterráneos para comprobar su capacidad de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Todo estaba diseñado para funcionar con precisión matemática. Cada procedimiento era registrado, cada movimiento quedaba documentado, y cada persona en la base sabía que cualquier error podía tener consecuencias estratégicas. Richard Barth tenía entonces poco más de 20 años. Era guardia de seguridad de la Fuerza Aérea.
Su trabajo era sencillo, pero extremadamente delicado: custodiar instalaciones donde se almacenaban y probaban componentes de misiles nucleares. No era científico, no era piloto, no era oficial de inteligencia. Era simplemente uno de los hombres encargados de vigilar que nadie se acercara a los hilos. Su rutina era repetitiva: turnos nocturnos, caminatas lentas alrededor de estructuras de concreto enterradas en el desierto costero, revisiones de cercas, reportes por radio cada cierto tiempo. La mayor parte de las noches transcurrían sin incidentes. El viento del Pacífico, el sonido metálico de las torres de comunicación y el silencio, mucho silencio. Pero a mediados de septiembre de ese año, algo comenzó a alterar esa rutina. No fue algo espectacular, al menos no al principio. Barth recordaría décadas después que lo primero fue una interferencia en la radio, un sonido breve, como una estática irregular, nada demasiado extraño para una base militar llena de equipos electrónicos. Sin embargo, esa interferencia comenzó a repetirse en varias noches, siempre a la misma hora aproximada, entre la 1 y las 2 de la madrugada. Los técnicos atribuían esas fallas a pruebas internas. En Vandenberg siempre había pruebas, pero Barth notó algo más. Cada vez que la interferencia aparecía, el silencio del lugar cambiaba. No era fácil de explicar. Era como si el ambiente mismo se volviera más denso. Los insectos dejaban de escucharse. El viento parecía detenerse por momentos, y durante unos segundos, la oscuridad parecía más profunda. La noche del incidente comenzó como cualquier otra. Barth estaba asignado a patrullar cerca de uno de los hilos del programa Minuteman. Era una estructura parcialmente enterrada, un cilindro de concreto reforzado que descendía decenas de metros bajo tierra. Dentro se almacenaban componentes sensibles del sistema de lanzamiento. Nada de eso era visible desde el exterior, solo una compuerta blindada y un pequeño complejo técnico alrededor. Eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada cuando la radio volvió a emitir la estática. Barth pensó que era otra de esas interferencias, pero esta vez ocurrió algo más. Las luces de seguridad alrededor del silo parpadearon, una sola vez, luego se estabilizaron. En una base militar, eso ya era suficiente para activar protocolos. Barth informó la anomalía por radio. La respuesta fue simple: probablemente una fluctuación de energía, que continuara con su patrulla. Y eso hizo. Caminó alrededor del perímetro, revisó la cerca, observó las torres de iluminación. Todo parecía normal, hasta que miró hacia el cielo. Al principio creyó que era un reflejo, algo suspendido sobre la zona costera. Pero no era un avión, no había luces de navegación, no había sonido de motores. Era una forma oscura, redondeada, flotando a una altura imposible de calcular. Barth pensó que podía tratarse de algún tipo de helicóptero militar experimental, pero los helicópteros hacen ruido, mucho ruido. Aquello no emitía ningún sonido. La radio volvió a llenarse de estática, y entonces ocurrió algo que él mismo tardaría décadas en contar. La luz. No descendió como un rayo brillante, no fue un haz cinematográfico, fue algo más extraño, una especie de resplandor tenue que parecía filtrarse desde el objeto, como una neblina luminosa. Barth recordaría haber sentido primero una presión en los oídos, luego una sensación de vértigo, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Intentó hablar por radio, pero la voz no salió. Intentó moverse, y entonces el tiempo se interrumpió. Lo siguiente que recordó fue estar de rodillas en el suelo. La radio había caído a unos metros de distancia. El cielo estaba oscuro otra vez, sin ningún objeto visible. Barth pensó que había perdido el conocimiento, pero cuando miró su reloj, algo no encajaba. Habían pasado casi 40 minutos. 40 minutos que él no recordaba. Cuando reportó lo ocurrido, la reacción de sus superiores fue inmediata. No lo felicitaron por informar algo extraño, no iniciaron una investigación visible, lo llevaron a una sala médica, le hicieron preguntas breves, le tomaron la presión y le ordenaron no hablar del incidente con nadie.
Barth firmó un documento que según él nunca pudo volver a ver. En los días siguientes, algo más extraño ocurrió. Oficiales que normalmente no estaban en ese sector comenzaron a aparecer. Hombres de traje, vehículos sin identificación, revisiones de equipos y algo que Barth recordaría con inquietud: cámaras, muchas cámaras. Años después se sabría que ese mismo mes había ocurrido otro incidente en Vandenberg, uno que también fue clasificado. El teniente Bob Jacobs participaba en una filmación de alta velocidad de una prueba de misil Minuteman lanzado desde la base. El objetivo era registrar el comportamiento de la ojiva simulada mientras descendía hacia el Pacífico. Pero cuando la película fue revelada, algo apareció en la grabación: un objeto no identificado. Según Jacobs, el objeto se acercó a la ojiva en pleno vuelo, giró alrededor de ella y emitió 4 destellos de luz. Después de eso, la ojiva comenzó a girar fuera de control. La película fue confiscada inmediatamente. El incidente fue clasificado y durante décadas permaneció en silencio. Cuando Barth escuchó esa historia años después, sintió algo que no había sentido desde 1964, la sensación de que su experiencia no había sido aislada, porque había ocurrido en el mismo lugar, el mismo mes, durante el mismo programa de pruebas nucleares. Durante mucho tiempo Barth decidió no hablar, no porque tuviera miedo, sino porque no tenía pruebas, solo recuerdos fragmentados y un vacío de 40 minutos. Pero con los años comenzaron a aparecer otras historias, otros guardias, otros técnicos, otros incidentes en bases nucleares. Objetos que aparecían cerca de silos, misiles que se desactivaban sin explicación, equipos que dejaban de funcionar, patrones que comenzaban a repetirse. En los archivos desclasificados de la Guerra Fría existen referencias indirectas a este tipo de eventos. Nunca se mencionan como visitas extraterrestres, nunca se describen como amenazas, simplemente aparecen como interferencias desconocidas, anomalías, eventos no explicados. Pero lo que más inquieta del testimonio de Barth no es lo que Barth recuerda, es lo que ocurrió después. Según él, meses después del incidente, fue reasignado, no recibió sanciones, no fue expulsado, simplemente lo trasladaron a otro puesto, en otra instalación, como si alguien hubiera decidido que lo mejor era alejarlo del lugar donde todo ocurrió. Décadas más tarde, cuando finalmente contó su historia, Barth dijo algo que los investigadores no pudieron ignorar. Durante los días posteriores al incidente, notó una marca pequeña en su brazo, una cicatriz circular. No recordaba haberse lastimado, no recordaba cuándo apareció, pero estaba allí. Durante mucho tiempo pensó que aquello no significaba nada, hasta que un investigador le preguntó algo simple: ¿le hicieron exámenes médicos después del incidente? Barth respondió que sí, pero nunca le dijeron los resultados. Nunca recibió ningún informe y nunca volvió a ver a los médicos que lo examinaron. Hoy, más de 60 años después, el incidente sigue siendo una pieza suelta dentro de un rompecabezas mayor. Los avistamientos cerca de instalaciones nucleares han sido reportados en múltiples países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, todos con patrones similares: objetos silenciosos, interferencias electrónicas y presencia cerca de armas que, en teoría, nadie debería poder manipular. El testimonio de Barth no demuestra nada por sí solo, pero encaja tan bien dentro de una cadena de eventos que lleva décadas repitiéndose. Eventos que rara vez aparecen en informes oficiales completos, eventos que suelen archivarse bajo clasificaciones ambiguas: anomalía, interferencia, fenómeno no identificado. Palabras que dicen poco y que dejan mucho sin responder. Pero quizá lo más inquietante no sea lo que Barth recuerda, sino lo que no recuerda. 40 minutos, un vacío, un silencio dentro de una noche que estaba diseñada para ser vigilada segundo a segundo. Una noche en la que, oficialmente, nada ocurrió. Y sin embargo, décadas después, un guardia de seguridad decidió romper el silencio. No para convencer a nadie,
ni para demostrar nada, solo para dejar constancia de algo que, según él, ocurrió en uno de los lugares. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.